Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. Hoy 6 de octubre del 2020, del año 2020, el año del coronavirus, el año en el que empezó el coronavirus y quién sabe hasta cuándo vaya a acabar. Sorpresas, sorpresas te da la vida, ya saben. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió ayer ya del hospital. Estuvo 3 días hospitalizado, la libró, ya la saltó. Se vio contento, entusiasta, llegó en el helicóptero hasta la Casa Blanca, se subió al balcón, se quitó el cubrebocas y dijo, aquí estoy, señoras y señores, listos para la pelea. Ahora sí, Biden, venga, vámonos al segundo debate y que truene lo que tiene que tronar. Pero tan sorpresivo es el presidente Trump que además resulta que ahora dice, no firmo nada de estímulos, si los demócratas no quieren darle nada al pueblo ni al, ¿cómo se llama? Las empresas, por ejemplo, de la aviación, dinero para que podamos salir de esta pandemia, pues órale, pues no les doy nada, cero, nada. Es tan sorpresivo Donald Trump que no sabemos, bueno, no hay político, no hay quien logre comprenderlo y saber realmente por dónde va, que veras en serio, es un ser humano fuera de serie. Imagínense, después de haber sido ¿cómo se llama? De haber sido manifestado positivo de COVID-19 y de que tiene que guardar una cuarentena, pues al tercer día los médicos dicen, brother, vas, ya te puedes ir a la Casa Blanca, estate con cuidado, tranquilo. Un día antes de que lo dieran de alta del hospital, él se subía a su camioneta con sus escoltas y saludando a Juan Pueblo, ya saben, ¿qué hago? ¿Cómo están? Eso sí, con su cubrebocas, se baja ya después al día siguiente, él como si nada, y mandando tweets y tweets y tweets y tweets, y logrando lo que yo creo que es más importante, que Trump se escuche, pero hasta en la última campana del campanario más lejano que ustedes se puedan imaginar. En fin, le doy hoy la cordial bienvenida, muchísimas gracias a que estén aquí con nosotros, a dos grandes personajes, ¿verdad? Que tienen, pues son de estas gentes estudiadas, ustedes entienden, no son como uno que es medio ignorante y sin saber muchas cosas, pero ellos tienen conocimiento de esto de la política, de la grilla, etcétera, etcétera. Y me refiero a estos dos maestros, uno arriba de mí y otro abajo, ¿verdad? Yo aquí quedé en medio, quedé como el sándwich, ¿verdad? A nuestro queridísimo y gran colega, Demián, que él es uno de los personajes que goza de la fortuna de estar casi todo el tiempo, digo casi porque no es todo el tiempo, por donde vive, él vive en el estado de Sonora, en el estado norteño de México, Sonora, y viaja constantemente a la Ciudad de México para estar en la mañanera frente al presidente López Obrador, y le hace muy buenas preguntas, tan buenas preguntas que bueno, el presidente luego hasta dice, y a ver por dónde voy a contestar. Pero bueno, está muy bien. Y nuestro siempre maestro, el gran maestro don Memo Canales, que nos acompaña también desde Saltillo, Coahuila. Así es. Muy buenas noches, camaradas, ¿cómo están? Buenas noches, Amigos, Alejandro. Buenas noches, allá está Saltillo también. Un gusto en saludarlos. Bueno, pues estamos muy norteños, nada más que yo ahorita estoy en la Ciudad de México, ¿no? Ustedes pues están ya más al norte. Ahora sí que Saltillo me ganó, y eso que nosotros en Sonora, pues sí estamos en el norte de México, pues, pero pues tú sí, Alejandro, nos ganas allá en Wisconsin, ¿no? Sí, el más norteño resultas tú, no nosotros. Así es, estamos hasta acá, hasta el norte. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, me parece, porque es algo singular que no se discute o que no se platica en las redes sociales, o que yo no he tenido la oportunidad de verlo. Debo de ser también honesto en decir que no veo todas las redes sociales, pues no me daría tiempo, ¿verdad? Y es algo relacionado a ustedes en qué consideran que haya una similitud por parte de los seguidores y de los votantes entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto de vista hay varias similitudes, pero yo quisiera darle primero la palabra aquí a Damián, él que está tan empapado, tan cerca del presidente mexicano y que también, por supuesto, conoce, porque es periodista, de lo que sucede aquí en Estados Unidos con Donald Trump. Te escuchamos, mi estimado Damián, ¿y qué te parece?
Mira, yo creo que sí hay similitudes, pero también hay profundas diferencias, ¿no? Entre ambos personajes políticos. Una similitud muy en particular es esta guerra abierta que tiene el presidente contra algunos medios de comunicación, que muy al estilo de Donald Trump, ¿no? Nos sorprendió mucho en su momento cuando llegó a la presidencia, incluso durante la campaña, que se refería, por ejemplo, a medios tan poderosos como puede ser el New York Times, The Washington Post, entre algunos otros, incluso ha tenido diferencias con Bloomberg, con CNN, con algunos otros, en donde, bueno, lo que el presidente Donald Trump ha dicho, por ejemplo, el New York Times, es que es un periódico fracasado, del Washington Post, que está entregado a intereses políticos. Entonces, si tú te fijas, esa dialéctica de Donald Trump es muy parecida a la que maneja Andrés Manuel López Obrador, no con toda la prensa, debo decirlo, sino con algunos medios en particular, que pudieran ser similares, de hecho, en sus enfoques a los que hemos mencionado. Un caso particular, por ejemplo, es el periódico Reforma, ¿no? Que yo no lo equipararía de ninguna manera al New York Times, porque el New York Times para mí es una institución periodística que merece respeto, ¿no? El caso de Reforma no lo es, porque ellos atienden una agenda política sui generis. El New York Times es un periódico, perdón, que toma partido regularmente cada que va a haber un proceso electoral, e incluso han tenido una tradición que ya tiene décadas, de que a la hora de que empieza un proceso político, pues dicen, no, pues nosotros, New York Times, nuestra línea editorial va a apoyar a fulano, ¿no? Y de alguna manera eso marca la pauta. En el caso del periódico El Universal en México, creo que sí tendría algunas similitudes, aunque complejas, ¿no? Con la historia y el perfil que tiene un periódico como The Washington Post, allá en Estados Unidos. Es de alguna manera como el estándar, ¿no? En el que se ha medido Plural. por muchas décadas lo que es la relación de la prensa con el gobierno. Nada más que sí hay una diferencia muy profunda al respecto, más allá de esas similitudes en el lenguaje, y es que el presidente López Obrador, lejos de coartar o pretender coartar la libertad de expresión de nosotros los periodistas, la impulsa. Y en la rueda de prensa mañanera en la que yo tengo a bien participar, evidentemente tenemos libertad plena de preguntar lo que queramos. No es el caso de Donald Trump, que si siente que alguno de los periodistas que están en alguna de sus reuniones de prensa le molesta, pues lo manda a sacar, iba a decir, lo manda a chingar a su madre, que también es lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, así es. Sí, que le es incómodo, pues vas para afuera rápido. Eso sí. Exactamente, lo manda a sacar y con guaruras y todo el cuento, ¿no? Es un asunto al que obviamente López Obrador jamás llegaría aquí en México, ¿no? Entonces, creo que hay pequeñas y grandes similitudes, pero sobre todo hay profundas diferencias entre la manera de actuar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Mira, Alex, la cosa es simple para mi gusto. Eh, 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 Donald Trump es un tipo que es de derecha, ¿no? Abiertamente de derecha. Andrés Manuel López Obrador es un tipo que coquetea mucho con la izquierda, no necesariamente es un izquierdista, como lo quieren hacer ver algunos grupos aquí, de que nos lleva al comunismo y todo esto. No, no, de hecho López Obrador es exactamente todo lo contrario. López Obrador es un capitalista, pero no es un capitalista en el sentido de lo que es Donald Trump o lo que fueron los recientes gobiernos en México, que eran neoliberales y que se echaban en brazos del Fondo Monetario Internacional. No, López Obrador es un capitalista clásico y él, bueno, tiene como modelo a seguir a un expresidente de Estados Unidos que es muy querido, pues el expresidente Franklin Delano Roosevelt en particular es uno de sus héroes de cabecera. Y por supuesto que uno de los libritos que sigue López Obrador es precisamente las teorías de John Maynard Keynes, ¿no? Que es parte de la lógica en la que está conduciendo al país en este momento, ¿no? Así es, así es. Memo. Pues mira, abonando un poco en lo que comenta Demián, hay otra similitud que tendrían ambos presidentes. Ambos son disruptores, vienen a crear una disrupción en los procesos políticos regulares y vienen a hacer una modificación, cada uno a su estilo, desde luego, porque hay diferencias obvias, como las que comenta Demián, no son exactamente iguales, pero ambos candidatos vienen a hacer una franca diferencia, pues más bien, una diferencia absoluta de cómo se manejaba la política. Uno porque viene del mundo empresarial, que en este caso es Donald Trump,
y tiene una visión muy pragmática de cómo debe conducirse al país. Y en el caso de López Obrador es un político con una visión completamente distinta de la política que tradicionalmente se había estado manifestando tanto con el PRI, con el PAN e incluso con el PRD. Entonces, ambos vienen a ser como una especie de fractura en los modelos políticos tradicionales y representan exactamente muy bien el ánimo de las sociedades que estaban hartas, fastidiadas de un proceso que era, yo diría, como una especie de mito, ¿no? De una especie de pantalla, ¿no? No importaba quién se sentara en la presidencia, si el PRI o el PAN o los demócratas o los republicanos en cada país, respectivamente, tenían la misma careta, hacían exactamente lo mismo. En este caso no, ellos vienen a romper con esa, digamos, con esa forma, esos usos y costumbres de la política. Ambos son nacionalistas, pero cada uno tiene una percepción completamente diferente del nacionalismo que pretenden impulsar. Yo, como dice Demian, es cierto, en el caso de López Obrador tenemos yo no diría que es un hombre ni de izquierda ni de derecha, más bien lo veo a él como una especie de centro izquierda, más comprometido con una agenda inclusive que podría ser comparable con los países nórdicos a los cuales admira, porque aspira a que México sea como Suecia, como Noruega, donde el estado de bienestar esté garantizado y desde luego se apoya en la teoría económica de John Maynard Keynes, ¿no? Que es la base de ese tipo de hacer política, donde el Estado toma un papel no rector, pero sí muy importante en el desarrollo de la economía y no la deja al libre mercado en forma exclusiva. En ese sentido, tendrían alguna coincidencia, aunque no están en el mismo lugar, curiosamente, el caso de Donald Trump, porque él no está apostando por eso, pero sí está apostando por un regreso del nacionalismo, de American First, etcétera, etcétera. Toda esta visión que él tiene de que los empleos regresen a casa. Y una cosa que es peculiar en esta circunstancia, esa convergencia, creo yo, les ha ayudado mutuamente a los dos como para tener un punto de entendimiento en la parte económica, que no hubiera grandes conflictos, sino al contrario, una visión relativamente similar, y le están apostando al regionalismo, que es contrario al neoliberalismo que era global, ahora ya es un asunto más regional, ¿no? Por ahí encuentro esas similitudes, pero con sus notables diferencias en la forma de ejercer el poder, ¿no? Pues digo, yo creo que basándome en lo que ustedes están diciendo y lo que pienso, bueno, pues coincido definitivamente con lo que ustedes acaban de manifestar. Sin embargo, me gustaría hacer una precisión muy importante que creo yo que es necesaria remarcarla y que tiene que ver con los medios de comunicación. Donald Trump, desde que inició su campaña, ¿verdad? A lo mismo que el presidente López Obrador, y nos remontamos a los años, a los 18 años antes con López Obrador y mucho antes, ¿verdad? Siempre los medios de comunicación han representado un obstáculo, ¿verdad? De la verdad de las cosas o de lo que realmente debería de decirse, manifestarse por parte del actor, en este caso del presidente López Obrador o del mismo Donald Trump. Nos hemos dado cuenta que las frases siempre son editadas, que se pone lo que se conviene, que cada medio, independientemente de su trayectoria, de la visión que se les ha dado frente a su público y a quien no es su público, de lo que son o no son, porque si bien es cierto que, bueno, el New York Times es un periódico de un gran prestigio, ¿verdad? Como el Washington Post, etcétera, etcétera, y que tienen plumas muy, muy importantes, no deja de ser una empresa que representa intereses. Y Estados Unidos, ¿verdad? Sustentado en un capitalismo en el que la empresa, la industria, el make money y el hacer dinero representa su principal objetivo para conseguir lo que quieren. Entonces yo creo que la gran similitud que existe por parte de la visión de los votantes y de los seguidores a ambos mandatarios, a ambos líderes, porque los dos son líderes, ¿verdad? Es que la gente sabe que los medios, más que decir la verdad, dicen mentiras. Y eso les ha sumado votos a los dos y simpatías, porque es muy importante para el seguidor, para el votante,
tanto de López Obrador como de Trump, el hecho de que sus líderes digan son fake news, son mentiras y los exhibo y les demuestro y no es así lo que estoy diciendo. Entonces, ese ataque de unos cuantos o esas visiones, pues no vamos a hablar de ataques, esas visiones o esas posturas de los medios de comunicación llamados convencionales o tradicionales, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que obedecen a los intereses, en la mayoría de los casos, de los dueños de esas empresas, para los que trabajan. Las plumas ahorita que vemos en México, por ejemplo, y que dicen ser independientes y que ahora ya tienen sus propios portales, y me refiero, por ejemplo, a Joaquín, o me refiero a Loret de Mola, o al mismo Ciro, o este tipo de personajes, ¿verdad? Realmente escupen el coraje hacia la pérdida no solamente del poder frente a la sociedad, sino de su poder económico que les daba pues privilegios que jamás pensaron perder. Entonces yo creo que es un tanto del reflejo de ahí. Y por lo que toca a Estados Unidos, ¿verdad? Pues los intereses del New York Times, los intereses del Washington Post, los intereses de CNN, de la CBS, etcétera, pues siempre han estado más del lado del mejor postor que del propio, en este caso, Donald Trump. Porque Donald Trump es un personaje extremadamente cambiante, pero que a sus seguidores los conmueve, los jala y les da esa gran esperanza que ellos tienen. Por lo que toca a lo que es a si Trump es de una izquierda o de una derecha, ¿verdad? Bueno, pues por supuesto que él pertenece al círculo capitalista, a la derecha, etcétera, a ese conservadurismo, ¿verdad? Sobre todo del sector empresarial, del sector de los negocios y demás. Y aunque si bien es cierto, por lo que se dice, que tampoco nos consta, de que Donald Trump es el más pobre de los multimillonarios, incluso según los últimos reportes de la revista Forbes, ¿verdad? Pues no deja de ser un hombre que todo lo arregla con dinero y que el tronar los dedos, pues es lo que él se dice y se hace. Él habla, cuando empezó su campaña, y eso es lo que lo llevó a ser candidato republicano y lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos, él habla mucho del patriotismo, de regresar a Estados Unidos lo que era Estados Unidos, y decir por qué make America great. Exacto. Entonces, eso le encantó a la sangre blanca, que es la que él representa, ¿verdad? Y por supuesto, eso lleva a un tsunami, porque ni todos los blancos, pero sí la gran mayoría, y sí algunos de color, y sí algunos latinos, y sí de algunos otros migrantes, que dicen, pues tienes toda la razón. Y entonces, él manejó ese patriotismo de tal manera que al americano que tiene aquí toda su vida viviendo, que los que aquí nacieron, dicen, pues tienes toda la razón. Y lo apoyaron en su momento. Y ahorita yo creo que la situación, a pesar de todo lo que se está diciendo en los medios convencionales o tradicionales, está en un lugar que realmente yo no sé qué esperar de Donald Trump. Pero yo lo veo fuerte y lo veo como un hombre que sigue teniendo una gran popularidad en lo que es el corazón del pueblo norteamericano. López Obrador es un personaje, es una estupenda, excelente esponja de la historia de la humanidad, que ha sabido escoger muy bien a los personajes líderes, a quienes son verdaderos héroes de cada patria, para recoger de ellos un poco y mostrarlo al pueblo mexicano y decirle, por aquí va. No tenemos por qué caer en esto si tenemos esto. La historia nos habla de aquí, allá. Y todos los días es un capítulo de historia en el que no es nada más narrar lo que ocurre, lo que ha sido en México, sino el mundo entero. Cada rato nos habla de Gandhi, nos habla de Martin Luther King, en fin, de infinidad de líderes que en diferentes esferas y en diferentes momentos han estado presentes y que ha sabido expresar muy bien López Obrador
para manifestar el porqué de sus políticas frente al pueblo mexicano. Creo que esas son las grandes similitudes, ¿verdad? Y a la hora del voto, por supuesto, por parte de las mayorías, ¿verdad? Trátese de la que sea, la gran intención de haberles dado el poder ejecutivo a estos dos personajes fue, yo creo que el pueblo decir, ya basta de los que están y que venga otro líder. Yo creo que así fue. No sé qué vaya a pasar este 3 de noviembre, ¿verdad? Pero a mí no me causaría ninguna sorpresa que otra vez las estadísticas y todos los pronósticos que han hecho como hace 4 años fracasaran de una manera rotunda en este que se dice ser el país de la octava maravilla, donde nada falla, todos los pronósticos son iguales. Pero si son como aquí en Wisconsin, de que te dicen que no va a llover y a la mera hora sí llueve, pues no le van a atinar, ¿verdad? Entonces, así es como creo que se puede interpretar. Y de las diferencias, pues ahí sí, ¿cómo las ves tú, Demian? Bueno, mira, yo para empezar quiero hacer un pronóstico. Yo creo que Donald Trump va a volver a ganar la presidencia de Estados Unidos. No veo cómo Biden vaya a volver. Y es que creo que el problema de fondo es que los demócratas y los políticos tradicionales no han entendido que se rompió un paradigma, y que la llegada de Donald Trump en Estados Unidos marca una nueva era en la política. Mira, Donald Trump puede ser todo lo despreciable que tú quieras, ¿no? Un tipo que es racista, xenófobo, un total y abierto hijo de la chingada, ¿no? Más sin embargo, es un hijo de la chingada que le habla a la gente como le gusta a la gente que le hablen, es decir, les habla claro. Y además, antes de la pandemia, evidentemente que los datos consistentes al respecto del tema económico de Estados Unidos, la expansión del empleo, la mejora en las percepciones salariales de los trabajadores en Estados Unidos, pues evidentemente que estaban marcando un rumbo, incluso el crecimiento de la economía lo estaba haciendo también. Y bueno, yo tengo la impresión de que Donald Trump ha guardado varias armas secretas bajo aquí, abajo del brazo. Sí. Y una de ellas es precisamente este tema que tiene que ver con la renegociación y ratificación del acuerdo de libre comercio con México en específico y con Canadá por la otra mano, ¿verdad? Tú estás más cerca ahorita de Canadá que de México. Sin embargo, entiendes tú la importancia estratégica que tiene nuestro país para los Estados Unidos. Entonces, está ocurriendo, fíjate, y te voy a decir algo que es similar, es una similitud entre México y Estados Unidos. El statu quo no cree en Donald Trump, así como el statu quo en México no cree en Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que ambos personajes, de una u otra manera, aún con cifras de muertes disparadas, más de 200,000 muertos en Estados Unidos, 74,000 o 75,000 en México, al final de cuentas han sabido cómo conducir la cuestión de la opinión pública al respecto de la pandemia. Yo veía con mucha atención la encuesta que publica el día de ayer el periódico El Financiero, donde hablan de la popularidad acá en México, ¿no? De la popularidad de López Obrador. Resulta que López Obrador, en lugar de caer, subió, y no subió poco, subió 6 puntos en 3 meses, y se convierte, pues, de nueva cuenta en un fenómeno de comentario, la popularidad del presidente. ¿Por qué está subiendo López Obrador? Porque la percepción de la gente es que las cosas están haciendo bien. ¿Por qué va a ganar Donald Trump en medio de toda esta situación? Precisamente porque la percepción de la gente en Estados Unidos, y estoy hablando del estadounidense de a pie, si es que existe algo como eso, es el que está viendo que precisamente la agenda que está conduciendo Donald Trump es la que le importa. Y entonces los demócratas, tengo yo la sensación de que no están haciendo el trabajo. A nosotros los mexicanos, Donald Trump nos parece despreciable por cómo se ha referido a nosotros, ¿no? Que somos delincuentes, violadores, narcotraficantes y que todas las mexicanas son unas prostitutas, ¿no? Entonces, pues, obviamente a nadie nos gusta, ¿verdad? Que se refieran hacia nosotros. Sin embargo, cambió mucho la retórica de Trump desde que López Obrador está en el gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya ni siquiera somos tema, ¿no? En Estados Unidos creo que estamos en el 7º o 8º lugar ahí al respecto de lo que son las cuestiones a debate, lo cual es muy importante, porque México también logró algo que aquí a nivel interno es difícil de ver, pero que estoy seguro que a nivel internacional sí se empieza a palpar,
y es que los mexicanos ya no nos queremos ir de México. Fíjate qué curioso, los mexicanos preferimos quedarnos aquí, trabajar aquí y encontrar oportunidades aquí, porque últimamente hasta las hay. Se Cosa está que no, abriendo, sí, esa es la verdad. exactamente, cosa que no ocurría con los gobiernos del PRI, del PAN, etcétera, ¿no? Entonces, está viviendo un momento interesante en México que tiene que ver con la transformación. Ahora, evidentemente a nosotros también nos está golpeando la pandemia, hubo un cierre, incluso pues es una crisis inducida a la que vivimos, entonces evidentemente que lo que estamos buscando son las maneras de salida. El tema de las diferencias entre AMLO y Trump, pues yo las veo en el ámbito ideológico totalmente. Las diferencias son de método y de sistema también. Andrés Manuel López Obrador es un humanista, como él se define. Donald Trump, perdonando la expresión, pues es un auténtico hijo de la chingada, ¿no? Que le importa, no le importa nada todo lo que tiene que ver con los criterios, con los procedimientos, ¿no? Entonces, de alguna manera esas son diferencias profundas que marcan, creo, el derrotero de lo que es la situación que estamos viendo, ¿no? Por una parte, López Obrador es, ¿cómo pudiera yo decirlo sin que suene esto a que le estoy quemando incienso? Pues como dice López Obrador es de alguna manera el ídolo de su pueblo, ¿sí? Sí. Pero es el demonio de la élite, ¿no? Del statu quo, como decía yo, porque no lo quieren. Sin embargo, el presidente dio una clave muy interesante el otro día al respecto de lo que está ocurriendo y por qué su popularidad está subiendo. Y es que el presidente le apostó desde el primer día al tema de los programas sociales, los programas de bienestar, precisamente como la estrategia que le iba a posicionar. Y hoy aparece otra encuesta que me parece muy sintomática, que publica también el periódico El Financiero, curiosamente. Yo digo El Financiero es curioso porque es un periódico que es muy neoliberal, muy orientado a la cuestión economicista y a toda esta visión. Y resulta que en la encuesta que publica hoy El Financiero, de que si fueran hoy las elecciones en México, pues tenemos que Morena ganaría con el 39% de los votos, arrasando, pero arrasando por completo al PAN, que estaría en segundo lugar con el 11%, y arrasando más que lo que fue hace que estaría, 2 años. y arrasando al PRI, que estaría con el 10%, es decir, prácticamente el país estaría por vestirse de color guinda, ¿no? El color de la 4T, y esto vaticinaría que en estos momentos, de los 15 procesos electorales que están en curso en los estados, Morena podría ganar hasta 13 de ellos, y en un momento, en un descuido, hasta los 15, y que además Morena estaría a un pasito de tener mayoría absoluta también en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en particular. Y esto obviamente no lo va a decir López Obrador, pero es un asunto que parece parte, si no lo es, bueno, pues entonces qué casualidad tan grande, aunque en política no hay casualidades, pero parece parte de un plan en el que López Obrador está buscando consolidar su proyecto de gobierno en la segunda mitad de su administración, y créanme que lo está haciendo de manera denodada y destacada, ¿eh? No, sí, sí, hay un tejido tan fino. Realmente es una estratega de llamar la atención, de quien aprender muchas cosas, ¿eh? Porque además está, como dije hace un momento, es una esponja histórica él, que agarra pedacitos de aquí, de allá y de acullá, y lo lleva a la práctica y le da unos resultados brutales, man. O sea, realmente, pues yo digo que va como en caballo de hacienda, ¿verdad? Claro que los resultados los veremos el día de las elecciones, y pues ahí estará la prueba más fehaciente de esto. Y los de estos de Frena, pues ya ven que hoy vuelan tanto que hasta las casas de campaña. Oye, pero vuelan como globos aerostáticos, pues es lo más chistoso del caso, ¿no? O sea, no se las lleva el viento, vuelan, ¿no? Vuelan, sí, 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 sí. ¿Cómo la ves, Memo? Pues que los de Frena ya van agarrando vuelo. No, mira, creo que tiene mucha razón lo que dice Demián en varios puntos. En primer lugar, tú preguntas por las diferencias, ¿no? Entre Donald Trump y López Obrador. Evidentemente son abismales. Y lo interesante de eso, fíjate, esa es la parte que a mí más me llama la atención. Siendo personajes tan opuestos, o sea, están exactamente en los lugares opuestos, ideológicamente, en su día a día, en la visión personal que tienen del mundo y de la vida, se encuentran y se platican y se hablan y acuerdan y logran cosas muy interesantes. Eso es algo que
Parecen habla, hasta amigos. sí, no, de hecho se manifiestan como tales, ¿no? Sí. Al menos a nivel público, ellos se tratan en los términos de mi amigo López Obrador y mi amigo el presidente Donald Trump. Ese es el tratamiento que se... El embajador de Estados Unidos en México, esa es una prueba clarísima. Clarísima, ¿no? El cambio del embajador de que llegó a hoy es un cambio así bárbaro. Brutal, brutal. Brutal. Bueno, digamos, las diferencias son obvias. López Obrador es un humanista, Donald Trump, dicho de una forma menos agresiva, ya se encargó de ponerlo en su lugar. Ahora yo trataré de nada más hacerle una especie de una levantadita. De colchoncito. Es un colchoncito, ¿no? Es un pragmático individualista. Es la esencia misma del capitalismo individualista. Eso es Donald Trump. Donald Trump representa perfectamente el tipo de egoísmo natural del capitalismo de primero yo y los demás ahí a ver cómo. El todopoderoso. No sé. Exacto. Esa es Pues la es que ahí lo visión. estás definiendo como lo que dije yo, pues un auténtico hijo de la chingada. Exacto. Sí, por eso dije que nomás lo voy a poner con algodones, ¿no? Pero es exactamente eso, ¿no? En cambio, López Obrador es finalmente un humanista, yo diría, del nivel de Malcolm X, de Gandhi, y el tiempo, digo, va a parecer, como dice también Demian, que estoy poniendo el incienso, pero no, estoy tratando de hacer justicia real, ¿no? Es un líder a nivel continental, López Obrador, para los países de Latinoamérica. Y hay muchos que lo podemos ver en menciones en muy distintos lugares de América Latina, donde reconocen el liderazgo y el modelo político que él está impulsando. Y te voy a decir, su modelo político es totalmente disruptivo porque es un hombre que dice por primera vez la verdad, cosa a la que no estás acostumbrada porque en política la verdad era algo como imposible que se diera. Es un caso singular. Totalmente singular. Te digo que rompe con todas las reglas escritas y no escritas de la política tradicional. Y eso, aunque lo pone al mismo, digamos, lo une con Donald Trump, que hace lo mismo, pero lo hace desde el otro lugar, o sea, desde el lado opuesto, ¿no? Sí. Donald Trump, como dices, es un hombre que continuamente tiene cambios hasta, yo diría que radicales al máximo, ¿no? Oye, lo que dijo hoy, ¿no? No puedes creer. Sí, no, pero lo que dijo hoy o lo que dijo hace 15 días o todos los pasado, días. Ayer se quitó el cubrebocas. Sí. Esa es su forma. Ese es Donald Trump. Ese es Donald Trump, ¿no? Es un hombre que continuamente está manifestando su desprecio, ¿eh? A la salud, a la ciencia, a lo que sea, ¿no? Inyéctense detergente. Para esos chicharrones, así, punto, ¿no? cara. O sea, es esa visión, ¿no? Además sí, es el clásico personaje, diría yo, bastante, no sé, tribal, vamos por así decirlo, ¿no? O sea, oye, si esto cura, pues inyéctate detergente, cosas que dices, pues, disparates de ese nivel, ¿no? En cambio, ahí hay quienes lo siguen, ¿no? Sí, claro, no, pues eso es lo peligroso, ¿no? Sí. Ahora, del otro lado tienes a López Obrador, un hombre que continuamente está, y bueno, porque su naturaleza es esa, ha sido un buscador en la historia de elementos comunes que le permitan explicar lo que él quiere hacer, por una parte, y toma elementos de distintos lugares, como lo dijo Demian, lo mismo puede tener de héroe al presidente estadounidense de la época de antes de la guerra y luego de la guerra, ¿no? Y lo mismo puede tener a Juárez, ¿no? Y los pone a Lincoln y a Juárez al lado, porque en efecto compartieron época, ¿no? En fin, es un hombre de una visión más universal, más fundada en elementos, diría yo, de la historia, del conocimiento, mientras del otro lado tienes a alguien que todo lo basa en puntadas, ¿no? Y sin embargo, los dos hacen algo, ponen agenda. Todos los días ellos ponen la agenda. En Twitter uno, López Obrador en la mañana. Ellos imponen pero ellos ponen la agenda de todo. Así es. Y eso ahora mira, ignorar, ¿no? Yo creo que hay otra similitud que es muy importante y que creo que estamos pasando por alto, salvo la mejor opinión de ustedes. Es que ellos son, por el momento, y no sé por cuánto tiempo, van a ser líderes que no los van a poder sustituir, pues. Insustituibles. Y lo voy a decir por qué. Tú dime, ¿a qué líder ves que pueda llegar con las mismas canicas que López Obrador? Yo no veo a nadie en México.
por ahora. ¿No? Aquí ahorita el competidor que es Biden, por favor, no, no hay. No. Pero además Trump, y no es que yo diga que sea el máximo líder, no, sino simple y sencillamente ganó por el liderazgo, como sea, pero que llegó ahí, ¿verdad? Y ahorita no hay quién lo sustituye. ¿Quién? No hay. Entonces, esa es otra de las similitudes. Y yo sí creo, ¿verdad? Y ya la historia lo dirá, pero yo creo que uno de los 5 líderes más importantes del siglo XXI o del arranque del siglo XXI, entre esos va a tener que estar López Obrador. Sí, Ya la sin historia duda. lo juzgará, ¿verdad? Pero yo creo, en serio, que López Obrador va a ser un personaje, pues que vino a revolucionar. Vino a hacer tantas cosas que está cañón, la verdad. En fin, así están las cosas. Caballeros de la mesa cuadrada, aunque aquí estamos en cuadritos, ¿verdad? Demián, algo que quieras agregar, por favor. Pues mira, simplemente, Alex, que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estas semanas, lo que toca el proceso electoral de Estados Unidos. Es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de los gringos nada más, ya que, bueno, lo que ocurra en Washington, pues va a tener repercusiones, en México. Y es bien extraño, pues, porque mira, si a mí hace 4 años me hubieras preguntado qué esperaba, yo te hubiera dicho sin lugar a dudas que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y de calle, ¿no? Y que jamás Donald Trump podría ganar. Es más, te hubiera dicho, es impensable que alguien como Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Me equivoqué entonces. No creo equivocarme ahora con este pronóstico que hago, que va a repetir, se va a reelegir Donald Trump gracias al sacrosanto colegio electoral. Lo más chistoso en mi caso, porque me escucho y digo, oye, no puede ser pues que en 4 años haya cambiado tu opinión de esa manera diametral. Es que yo espero que gane Donald Trump, porque creo que en la medida en la que gane Donald Trump le va a ir bien a México, pues Sí. no confío en ese Increíble mismo decirlo, nivel, pero así es. no confío en ese mismo nivel de lo que pudiera ocurrir ganando, de ganar Joe Biden y de regresar los demócratas, precisamente porque tengo la sensación de que de tener un socio que nos considera su aliado estratégico, como es el caso de Donald Trump, pasaríamos de vuelta al llegar los demócratas a ser considerados como una especie de patio trasero para un gobernante demócrata. Entonces, evidentemente yo no quiero regresar a la lógica del patio trasero. Yo lo que quiero es precisamente que juntos ambos países podamos construir un escenario en el que además podamos recuperarnos de la pandemia de coronavirus y salir adelante. No hay que olvidar, Estados Unidos podría estar jodidón, ¿no? Podría haberse caído la calidad de vida por algún momento, por muchas decisiones erróneas que se tomaron en el pasado reciente, no nada más por parte de Barack Obama, de quien creo que fue un buen presidente, sino por parte de administraciones anteriores, ya parece la retórica de México, ¿verdad? Como las que encabezaron los Bush, por ejemplo, ¿no? Luego entonces, creo que en particular esta buena comunicación y esta buena alianza que tienen AMLO y Donald Trump, pues nos conviene a las dos partes, ¿no? En el caso de México, obviamente lo que nosotros estamos esperando es entrar en esa misma lógica de lo que dice Trump. Él dice, vamos haciendo América grande otra vez. Bueno, en México estamos en lo mismo, ¿eh? Nosotros decimos, vamos haciendo grande a México otra vez y ocupemos nuestro lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones, ¿verdad? Sí, definitivamente. Memo, tu pronóstico. No, estoy exactamente en la misma, lo La hemos misma comentado no sé página, qué man. tantas veces, exactamente lo mismo, ¿no? Increíblemente, en 4 años ha cambiado la opinión de muchos mexicanos respecto a quién debe de quedarse en la Casa Blanca. Y además yo voy a dar razones, razones de fondo. Una, la experiencia que hay en los gobiernos demócratas y la relación que tuvieron, e incluso los republicanos antes de Donald Trump, con los gobiernos mexicanos fue la que acaba de describir Demián. En el plan de tú eres el patio trasero y no pidas más, ¿no? Donald Trump vino a hacer una revolución en términos económicos a nivel global, y eso no se puede desconocer, al romper así de golpe y porrazo al neoliberalismo global y al apostarle por el regionalismo. En esas condiciones, para Donald Trump, para el proyecto de Donald Trump, México se vuelve no solo el socio
necesario, es el indispensable para sacar adelante ese proyecto. Y esa relación es muy diferente a la de patio trasero. Es una relación más equilibrada, en donde realmente las posibilidades de desarrollo del país se pueden dar. Otro aspecto muy importante y que no quisiera yo que perdiéramos de vista es la parte de la justicia que hoy empieza a verse en el caso de García Luna y las consecuencias que puede tener incluso para Felipe Calderón, que si llegaran los demócratas, yo casi estoy seguro de que encontrarían la manera de exculpar al señor porque fue su socio. No hay que olvidarse de esa parte, ¿eh? Él estuvo perfectamente asociado con el gobierno de Barack Obama. Ahí hay una serie dentro de lo que decía Y Demian. con Biden. Ajá, y con Biden, obviamente, y precisamente con Biden, que era el vicepresidente. Y Demian dijo algo muy cierto, algo trae bajo el brazo. Yo también no se me olvida el Obama Gate, en el que dentro de todo ese asunto está la cuestión de Rápido y Furioso y una serie de cuestiones más muy turbias, en las cuales eso puede sacarlo Donald Trump justamente una semana antes o pocos días antes de la elección, y sería un golpe funesto para un Biden que además dice, según recuerdo, Jalife comenta, que lleva 108 años de ser senador, ¿no? Bueno, pues si así están las capacidades intelectuales del señor Biden, difícilmente veo cómo los demócratas puedan ganar la presidencia, cosa que tú y yo también comentamos en su momento, que los demócratas, al igual que los panistas, al igual que los priistas, le apostaron a seguir ellos, aunque perdieran, manteniendo el control, siendo conservadores. Si hubieran puesto ahí en de candidato a Bernie Sanders, quién sabe cómo estaría la historia hoy. Los hacen a un lado. Así es. Y hubieran hecho a un Empezando lado. por la Pelosi y Sí, todos claro, ellos. todos ellos serían hechos a un lado, ¿no? Así es. Entonces, así es. pues el precio van a pagarlo, lo van a pagar, ¿no? No, y En fin, sencillamente es conservar su estado quo claro, desde claro, el siempre. status quo Por de eso los les demócratas. convenía que Biden fuera el candidato, Así que es. además iba en las encuestas hasta el cuarto o quinto sitio, ¿eh? Recordemos eso, no hay que Sí, pasarlo, no hay que así es. dejarlo pasar por largo. Y por lo que toca al tema de la justicia, les recuerdo que todavía hay 2 debates, y en esos 2 debates se van a tocar necesariamente la justicia, ¿verdad? Se va a tocar el tema migratorio, se va a tocar la economía, por supuesto, ¿verdad? Y otros asuntos que están pendientes aquí en los Estados Unidos. Sí, definitivamente estoy seguro que Donald Trump trae un asba, una bomba, una granada que va a lanzar, porque además ya acaba de demostrar que aunque le vayan a apagar el micrófono en la que viene, él gritando se va a hacer escuchar hasta el otro micrófono. O sea, es un señor que está, que hace su santa voluntad. Digo, el moderador, el periodista que estaba, pues lo aplastó, lo apachurró, lo dejó en la nada. Trump llegó a imponer su berrinche como acostumbra hacerlo. Y es, mira, lo aplauden, ¿eh? O sea, los republicanos, bien, 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 bien. En fin, sus seguidores, porque no todos los republicanos tampoco. Todavía sigue teniendo 2 que 3 ahí que no lo apoyan, pero también tiene muchos seguidores. Me preguntaban aquí que cómo veía que si nada más la generación de los de la tercera edad apoyaban a Trump. No. Aquí, por lo menos donde nosotros vivimos aquí en esta zona, y te puedo decir que en todo el estado de Wisconsin, tú puedes ver todos los días, en cada pueblo, por cada 10 casas, 9:30 tienen sus banderas de Trump. Trocas o camionetas, coches, bueno, todo lo que, hasta las carretas de los Amish que andan ahí, con sus banderotas de Trump. Bueno, es que a mí me queda claro que ahí en Wisconsin, Bueno, aquí es un bastión. en Michigan, en Ohio, lo que llamamos el cinturón del óxido, pues incluso en Illinois, aunque en Chicago obviamente son demócratas, pero el resto del estado no, va a ganar y de calle Donald Trump, ¿no? Así como no me cabe duda de que California la va a ganar Biden, pues California y Nueva York. La gran pregunta es cómo van a actuar los otros estados, los estados intermedios. Por ejemplo, la Florida estuvo a punto de ganar Hillary Clinton en Arizona, ¿no? Cosa inusitada, porque nunca ha ganado un candidato demócrata, pues que yo recuerde, por lo menos en la historia reciente de Arizona. Lo mismo Nevada, ¿no? Si mal no recuerdo, lo ganó Hillary en las elecciones pasadas. sí. Y así, entonces, los estados intermedios, ¿cómo van a funcionar, verdad? Esa es mi gran duda, ¿no?
Amigos, pues no quisiera yo dejarlos, pero yo tengo un compromiso, tengo que salir. No, ya también. Pero pues yo creo que ya dejamos la víbora chillando ahí, Sí, precisamente para poder seguir platicando en una segunda o tercera entrega de esta plática. claro que sí. Claro. Entre norteños te veas, ¿no? Ándale, está muy buena. Entre norteños te veas, muy bien. Así Pues bautiza muchísimas el programa. Vamos a titular así, entre norteños te Veas. veas. Está muy bueno. Vamos a titular así, para que no se me olvide. Déjalo anoto, porque yo ya soy de la memoria del papel. Entre norteños te mires. Muy bien. Pues muchísimas gracias y estamos entonces en contacto. Muchísimas gracias, Demián. Agradecemos mucho y les informo a todos que vamos a tener esta semana ya las pláticas con agentes del consulado de Milwaukee, nos van a orientar en varias cosas. También vienen los médicos del Departamento de Salud del condado de aquí de Marathon County, que nos van a hablar sobre los posibles cierres otra vez de escuelas, restaurantes, bla, 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 porque se ha triplicado ya los casos de COVID-19 aquí en el estado de Wisconsin. Bueno, muchísimas gracias, estén bien y nos vemos hasta luego. Gracias, Memo. De nada, Alejandro, nos vemos.